El domingo pasado, el pastor William compartió un tema maravilloso sobre la relación de los seres humanos con Cristo, donde nos mostró por la Biblia que hay algunos que son simpatizantes, otros que son seguidores y otros que han llegado a ser siervos. Y Dios quiere realmente que todos nosotros lleguemos a ser siervos, pero no siervos de los que hoy conocemos como empleados, que trabajan por una paga, sino siervos de los que habla la Biblia, que usa el término dulos, o sea, aquellos que sin paga, sin comida, pueden servir a su Señor solo por amor. Solo que el Señor a quien nosotros servimos jamás va a dejar sin paga, sin comida a uno de sus siervos, a no ser que lo necesite. Hay algunos que necesitamos dietas, ¿cierto? Y Dios dice, no hay comida por una semana, ore. O no hay esto o aquello, pero no es porque Él no pueda sostenernos, sino porque Él le da a cada uno lo que realmente cada uno necesita. Hoy, quiero que charlemos hoy y el próximo domingo, si el Señor lo permite, sobre la gran comisión. Una de las cosas que queremos, hermanos, como iglesia, hermano, es conocer la visión y la misión de Dios. La visión y la misión de Dios. Una de las cosas que queremos como iglesia es que nosotros como iglesia caminemos en la visión y en la misión de Dios. Y estamos trabajando, hermanos, para que todos trabajen en la visión y la misión de Dios. Quiero que vayamos al libro de los Salmos, por favor. Capítulo 67, donde está la visión de Dios. ¿Qué quiere Dios? La visión es lo que Dios quiere. Y Dios ha querido que entre su primera y su segunda venida toda la tierra conozca de Él. Esa es la visión de Dios, la meta de Dios. Dios ha querido que entre su primera y segunda venida toda la tierra lo adore, toda la tierra lo honre. Y Él lo va a cumplir, porque llegará el tiempo en su segunda venida cuando toda la creación le honrará y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. En el Salmo 67, el versículo 1 al 2, el Señor está pidiendo para nosotros misericordia, porque ese plan el Señor lo va a cumplir con nosotros. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La Biblia dice que un día, delante del trono de Dios, toda lengua, toda nación confesará el nombre de Jesús. En el cielo, toda lengua, toda raza, toda nación alabaremos al Señor. Es el propósito de Dios y se va a cumplir. Pero Él nos ha dado a nosotros una tarea que es conocida como la misión de la iglesia. El Señor pidió en el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y exactamente, hermanos, para esa tarea Dios te llamó a ti y me llamó a mí. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. La primera carta del apóstol Pedro. Dios, por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos dice que esa es la misión de todos los llamados. En esta misión están involucrados todos los creyentes, hermanos, todos, sin excepción. Sin importar los dones que usted tenga, los talentos que usted tenga, los ministerios que usted tenga, usted está involucrado en esta misión que Dios nos entregó. En la misión de que toda la tierra conozca el nombre de Jesús. Que toda la tierra conozca de Jesús. Y dice, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio,
sois nación santa, sois pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo quiero, hermanos, en esta mañana que por favor tome conciencia de esto. Dios no te llamó para ser miembro de un rebaño solamente. Dios te llamó para ser miembro de un reino universal. Dios no te llamó para hacer cosas de esta tierra. Dios te llamó para trabajar en el reino de los cielos, para que el propósito de Dios se cumpla, de que todas las naciones lo alaben a Él. Toda lengua, toda raza, toda nación adore al Señor. Y es necesario, hermano, que entendamos este principio para cumplir la gran comisión de Mateo capítulo 28. Vamos allí. Porque la gran comisión expuesta en Mateo capítulo 28, los versículos 19 y 20 específicamente, allí están. La gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Porque la visión de Dios coge todas las naciones, todas las naciones. Pero nosotros tenemos que tener una visión local para después tener una visión mundial. Nosotros tenemos que entender que antes de ir a las naciones tenemos que ir al barrio. Pero antes de ir al barrio hay que ir a la familia. Después de la familia va al barrio. Después del barrio va la ciudad o el pueblo, en este caso nosotros, que todavía vivimos en un pueblo. Después del pueblo, el departamento. Después del departamento, el país. Después del país, el continente. Y cuando hayamos acabado con el continente, seguimos con el resto. Hasta el fin. Tenemos demasiado trabajo, hermanos, para estar nosotros metidos en 4 paredes 2 veces a la semana. Porque tristemente hay muchos creyentes, no estoy hablando de ustedes solamente, pero hay muchos creyentes que no hacen nada fuera de la iglesia. Fuera de ese lugar no hacen nada para el reino de los cielos. Y Dios hoy quiere que despertemos a la gran comisión para cumplir la visión de Dios. Que toda la tierra le alabe, que toda la tierra le conozca, que toda la tierra sepa que hay un Salvador. Dios no nos ha llamado para que toda la tierra sea salva. Ese no es el propósito de Dios, sino para que toda la tierra conozca que Él es Dios y que Jesucristo es su Salvador. Hay predicadores que se paran en una parte alta y dicen: Señor, reclamamos a Río Negro para ti, queremos que todo Río Negro sea salvo. Eso jamás se va a cumplir, porque ese no es el plan de Dios. Pero sí es el plan de Dios que muchos de Río Negro sean salvos, y ya los escogió Él. Pero hay que predicarles ¿a cuántos? A todos, porque usted y yo no sabemos a quiénes Dios ha llamado, ni cuándo los ha llamado, ni cuándo los va a traer. Pero hay que predicarles a todos. Hay gente a las cuales se le habla y llegan así, porque otro le había hablado mucho más antes. Casi nadie recoge lo que siembra. Siempre alguien está recogiendo lo que otro sembró. Pero Dios ha llamado a los suyos. Por eso el texto dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta básicamente es la tarea de la gran comisión. Hay 2 cosas en la gran comisión. 1, ir a buscar las ovejas. Y la segunda, ir a hacer de las ovejas discípulos. 2 tareas en la gran comisión: ir a buscar las ovejas. Segundo, hacer de las ovejas discípulos de Cristo Jesús. Esas son las 2 tareas que tenemos nosotros en la tierra, en la tarea que Dios nos ha encomendado. Usted y yo, si usted y yo hemos conocido a Jesús, somos responsables de estas 2 tareas, porque para esto nos llamó. Para esto nos llamó. Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ir a buscar las ovejas, ¿cierto? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese anunciar implica las 2: ir y hacer, ir y hacer. Las ovejas ya han nacido, están en el mundo.
solo que están muertas espiritualmente, pero son ovejas. Allí en el mundo usted va a encontrar dos clases: ovejas y chivos. Los chivos jamás se van a convertir. Solo las ovejas podrán convertirse. Porque los chivos no tienen oídos para un pastor y jamás seguirán a un pastor. Pero las ovejas están esperando conocer la voz del pastor, porque ellas fueron diseñadas para seguir un pastor. Y hay un solo pastor de ovejas, que es Cristo Jesús. Pero Dios nos mandó a nosotros como ovejas para que vayamos. La oveja es bala, ¿cierto? Balido de oveja. Vaya y como ovejas balamos, se dice, para que otras escuchen. No nuestro balido, sino escuchen la voz del pastor. Una vez la oveja escuche la voz del pastor, tendrá vida. Y al tener vida, la oveja tiene una cualidad: la capacidad de obedecer y seguir una autoridad. Por eso el Señor dice: mis ovejas, las que son mías, me oyen. Y después, ¿qué hacen? Me siguen. Escuchen, me oyen y me siguen. Hermanos, si usted es oveja, usted no debe dejar de oír la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios. Esta. La voz que sale de mi voz, por lo general, no siempre es la voz del pastor. A veces es mi voz. Pero la voz que sale de este libro es la voz del pastor. Por eso, si usted quiere escuchar bien la voz del pastor, debe ser un discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo son los que aprenden de la palabra. Y hoy quiero que hablemos del primer punto, de el ir a buscar las ovejas. En la Gran Comisión hay principios bíblicos de evangelización, porque el ir a buscar ovejas es a través de la evangelización, no a través de la adoctrinación. La adoctrinación o la enseñanza es para los discípulos, para los que ya son ovejas. El evangelismo es para ir a buscar las ovejas. Y hay un principio, esto que aparece en el paréntesis, son 3 principios que tiene la denominación bautista a nivel colombiano y a nivel universal, en cierta manera. 3 principios: establecer, fortalecer y enviar. Y el primero de establecer es el principio de evangelismo. Y vamos a las Escrituras, porque la extensión de la iglesia en la época del Nuevo Testamento, en el tiempo de los Hechos, fue un fenómeno histórico. De un grupo pequeño, porque la Biblia dice, ¿cuántos eran al principio? ¿Cuántos dejó Jesús cuando partió para los cielos? ¿Cuántos dejó? 120, eso lo dice Hechos 1:15. Eran 120. No eran solamente 11, habían 120 exactamente. Cuando el Señor se fue, dejó 120 que estaban en el aposento alto. Y ese pequeño grupo de 120 cobardes, despreciados, perseguidos, miedosos, se transformó hasta llegar a ser una fuerza que trastornó el mundo antiguo. En el capítulo 17, versículo 6 de Hechos dice: estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí. ¿Quién está trastornando en este momento a Colombia? ¿La iglesia? No, qué tristeza, ¿no? En el tiempo antiguo los que trastornaron y hicieron revolución y alborotaron el país fue la iglesia. En este momento son los grupos armados, son la delincuencia, son los que tienen trastornados al país y no la iglesia. Es necesario que despertemos. Si el Señor con 120 trastornó el mundo entero, aquí en esta congregación hay más de 120, con el cual puede volver a trastornar el mundo presente, al menos con un pequeño avivamiento. Que de pronto no sea para el mundo entero, aunque sea para nuestro departamento, aunque sea para nuestro país, aunque sea para Latinoamérica. Pero Dios quiere que usted despierte y Dios quiere que yo despierte. Que despertemos nosotros a la Gran Comisión. En tan poco tiempo, más o menos unos 30 años, alcanzaron el mundo antiguo. Del año 33
que fue cuando Cristo subió a los cielos y dejó la gran comisión, hasta el año 70 ya habían trastornado el mundo antiguo. Ya habían cubierto todo el mundo antiguo hasta la capital, que era Roma. A pesar de la mucha sangre que se derramó, hicieron todo esto. Hermanos, tenemos un problema serio hoy en día en esto. La mayoría de la gente que se quiere casar hoy en día no quieren tener hijos. Y ese mismo principio se está viviendo en la iglesia. La mayoría de los que llegan a los pies del Señor no quieren multiplicarse, no quieren. Pero vemos en la Biblia, cuando el Señor hizo el primer hogar, ¿qué le dijo? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. ¿O no es así? Fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. En otras palabras, quiero más hogares, con más hijos. Cuando Cristo hizo el segundo hogar, ¿cuál es el segundo hogar? La iglesia. La iglesia es el segundo hogar. Dios le dijo, vayan, multiplíquense, haciendo discípulos a toda la tierra, porque yo quiero más y más rebaños. ¿O no es así? Al año 70 había cantidad de iglesias en el mundo antiguo. Cantidad de iglesias en el mundo antiguo. Dios quiere con un hogar, más hogares. Dios quiere con una congregación, más congregaciones. Dios quiere con un creyente, más creyentes. Hermanos, es necesario que usted y yo entendamos los propósitos de Dios. Entendamos los propósitos de Dios. Hermano José Pablo, antes de que llegue el día de su partida a la eternidad, ¿cuántos hijos más piensa tener? Pregunta, ¿puede el hermano José Pablo y su amada esposa Beatriz tener más hijos? Sí. Sí. Claro que sí. Y puede tener miles si quiere, hermanos. Pero no están en su vientre, en el vientre de la esposa, ni en los lomos suyos, están allá afuera, que necesitan vida a través del evangelio de ustedes dos. ¿Puede su casa llenarse de hijos suyos? ¿Cuántos hijos espirituales están alimentando? No me digan. ¿Cuántos hijos espirituales están alimentando en su hogar en ese momento? Porque la pregunta no es para él, es para todos ustedes. Porque su hogar debe llenarse de hijos para Dios. Si no se llenó de hijos humanos, llénese de hijos espirituales. Si no se llenó de hijos naturales, debe llenarse de hijos espirituales. Pero no hay opción. No hay opción. La mayoría de los seres humanos queremos una comodidad terrible. Usted y yo, los dos solitos, y todo lo que trabajemos para ti y para mí. Y cuando nos muramos, que el que quiera lo coja. Dios, ese no es el plan. El plan de Dios es que todo lo que usted tiene lo hereden sus hijos. Y usted lo que va a guardar para el reino de los cielos no son los hijos naturales, son los hijos espirituales. Y algunos padres, ni siquiera los hijos propios los van a tener en el reino de los cielos, porque no están trabajando para el Señor. No están trabajando para el Señor, pero están 24 horas ocupados en las cosas del mundo. Y la pregunta es, ¿a cuántos de ustedes llamó Dios de tiempo completo a servirle a Él? ¿A cuántos? A todos. Y no tienen que dejar la empresa, no tienen que dejar el hogar, no tienen que dejar el trabajo, solo hacer todo para la gloria de Dios. Y donde quiera que vayamos, cumplir la gran comisión de llamar ovejas. ¿Cómo lo hizo la iglesia primitiva? Vamos allí. Lo primero que hicieron fue difundir abundantemente el evangelio. En Hechos 2:36, vamos allí. Voy a moverme rápido porque no creo que alcance a terminar hoy, a no ser que me vaya hasta las 2. Hechos 2:36, Pedro dice, porque le está hablando a todo el pueblo de Israel reunido, que Dios reunió a través de un gran estruendo de viento, con la venida del Espíritu Santo reunió a Israel. Y le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermano, no hay evangelización si Jesús no es presentado como Señor primero. Si no es presentado como Cristo, o sea, como el ungido y enviado de Dios, como el único Salvador de los hombres.
Usted puede leer Biblia, puede conocer Biblia, puede cantar, puede ser evangélico, puede predicar. Si no ha conocido a Cristo, usted va al infierno. Porque solo Jesús es el mensaje transformador de los seres humanos. En el capítulo 5, versículo 25, vamos allá. En el 5:25 la escritura dice, pero 5:25, pero viniendo uno, les dio esta noticia: aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo. ¿Y qué hacen? Enseñan al pueblo. Miren, hermanos, los discípulos, la hermana me decía, me lo traje el nombre, ¿vea? Carolina. Hermana Carolina me decía, aquí en Colombia no hay avivamiento para predicar el evangelio, ¿cierto, hermana? Y tiene la razón, no es chante, hermana, tranquila, que aquí no hay avivamiento. ¿Sabe por qué? Yo le decía, claro, hermana. Y ella me decía, ¿en Venezuela sí hay? Y le decía, sí, claro, porque allá lo están persiguiendo, aquí no. Allá escaseó la comida, ¿qué les quedó? Buscar a Dios. Se acabó el trabajo, ¿qué les quedó? Buscar a Dios. Se acabó todo, ¿qué les quedó? Buscar a Dios. ¿Y Colombia qué tenemos? De todo, no necesitamos a Dios. ¿O no es así? Que Dios nos deje sin empleo a todos, ¿qué nos queda? Entrar a la empresa de Dios, no hay más opciones. A trabajarle al patrón para que medio nos dé algo para comer. En Colombia la mayoría estamos acomodados, y la mayoría de los que estamos aquí estamos tan acomodados que no necesitamos nada. Hace rato que casi ninguno pide mercados en la iglesia. Estamos repartiendo los mercados a los que vemos que más o menos están como más regularcitos, porque todos están muy bien. Y si hay algo perjudicial para el evangelismo es estar cómodo. Necesitamos un Chávez pronto en Colombia, un Maduro. Hermanos, ¿qué fue lo que Dios trajo a Jerusalén para que la iglesia se extendiera? ¿Qué trajo? Persecución. Herodes, Césares, Calígula, Nerón, Diocleciano, puros Césares terribles que odiaban hasta la madre, asesinaban a sus hermanos y persiguieron la iglesia. Y fue cuando la iglesia floreció y creció. Hermanos, sin problemas usted no ora, ni yo tampoco. Sin dificultades nosotros no clamamos a Dios, no buscamos a Dios, y la mayoría se la pasan de paseo los domingos en lugar de buscar a Dios. ¿O no es así? Y qué pena si con estas cosas algunos se enojan, pero así es, hermanos. No son capaces de sacar un día del trabajo para hacer las cosas de ustedes, pero sacan el día del Señor para hacer las cosas de ustedes en lugar de hacer las cosas del Señor. ¿O no somos así? Dios no le agrada eso. Pero 24 horas tenemos que difundir el evangelio a todo lugar. Y miren lo que dice el versículo 28. El versículo 28 les dicen a ellos, no queremos que prediquen. Ellos dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en el nombre de Jesús, pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Si queremos una iglesia viva, tenemos que hablar. Los que están vivos hablan. Es interesante, cuando un niño nace, ¿qué es lo que hace el médico? Primero, cerciorarse que está bien. Y un niño que está bien llora, clama, y si no llora le pegan una buena nalgada en las nalgas, una cachetada en las nalgas para que llore, porque tan pronto llora los pulmones empiezan a funcionar, respiran, están vivos. Hermanos, qué maravilloso es esto. Ellos llenaron Jerusalén de la palabra de Dios. La capital la llenaron. Y después salieron a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Hechos termina con Pablo en la capital, predicando en la capital, en casa, cárcel, con templo pagado por el gobierno, alimentación por el gobierno y con libertad de predicar a todo el que viniera. Ese es el Dios. Pero es maravilloso entender estos principios. Hay que difundir el evangelio. En el 8:4, un texto más, la Biblia dice, pero los que fueron esparcidos a causa de la predicación, 8:4 de Hechos, iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciándolo. Muchos de nosotros, si nos esparcen, nos persiguen, nos vamos por todos lados quejándonos y lamentándonos, pero estos iban por todos lados predicando a Cristo Jesús.
Hermanos, es necesario aplicar este principio, que es el principio de establecer. Si queremos nosotros establecer más iglesias, tenemos que difundir abundantemente el Evangelio. Y su casa debe convertirse en una iglesia pequeña. Hermano, la casa, escúcheme esto, la casa donde no se haga devocional, la casa donde no se proyecte a tener un grupo de estudio con sus vecinos, es una casa de guerra, bíblicamente hablando. Porque la otra se llama una casa de paz. La Biblia menciona que la casa que abre las puertas para el Evangelio, para predicar y para que otros vengan, se llama casa de paz. Y la persona que lo hace es persona de paz. La que no es persona conflictiva y enemiga del reino de los cielos. Cada casa de usted debe convertirse en un lugar de predicación y debe convertirse en una iglesia pequeña. Y qué bueno que su casa se convierta más tarde en una iglesia establecida, donde haya liderazgo. Y qué bueno que el líder sea usted. Que el líder sea usted. Hermanos, qué bueno que pudiésemos tener en cada pueblo de Antioquia, que es el propósito que tenemos en nuestro corazón, tener una iglesia donde haya hermanos que pastoreen cada rebaño y podamos hacer las cosas a la manera de Dios. El segundo principio es concentrar los esfuerzos en las personas receptivas. ¿Sabe que la iglesia primitiva no perdía tiempo en los que no querían? Por eso el Señor le dijo, no le echen las perlas a los cerdos, ni a los perros. El principio aquí es no gastarle fuerzas al que no quiere oír o al que rechaza o menosprecia la Escritura. Hay que centrarse en los que quieren oír, hacen preguntas y quieren buscar de Dios. A los demás, déjenlos, sacudan el polvo de sus pies y sigan con los receptivos, porque no se trata del trabajo que yo hago para que la gente llegue, se trata del trabajo que el Espíritu Santo hizo para que la gente crea. Y Dios hace esa obra. En el capítulo 13, versículo 46 al 48, vamos allí un momentico. 13, 46 al 40, pues, vamos hasta el 40. Dice el capítulo 13, versículo 46. ¿Están allí? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Esto es hablando de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Mire el versículo 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Los unos se molestaron, los otros se regocijaron. Los unos rechazaron, los otros creyeron. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron, ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nadie puede creer si Dios no le da el creer. Y nadie puede llegar si Dios no lo trae. Y nadie puede ser salvo si Dios no lo salva. Por eso dice el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. En el capítulo 14, vamos ahí adelante, versículo 3, 1 y 3, al 3, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero miren dos: más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Ellos se quedaron allí por los que habían creído, no por los que estaban rechazando, y se concentraron a discipular, que es lo que vamos a ver otro domingo en el trabajo del discipulado, porque lo primero es evangelizar. Usted no puede criar un hijo si primeramente no lo hace, y si lo hace tiene que esperar 9 veces para que nazca. Estos días cuando estuvimos en Bogotá nos advertían de eso. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo realmente
llega a la vida un bebé? ¿Cuando sale del vientre? ¿O cuando se fecunda en el vientre de la madre? Cuando se fecunda. Y ellos nos decían, nosotros a veces cometemos tantos errores por esto, porque creemos que cuando el creyente ya cree en Cristo, ya debe correr, ya debe gatear, ya debe leer, ya debe ir a la iglesia, ya debe orar. Hermano, ni siquiera ha nacido, está en el vientre hasta ahora gestándose. Esperen 9 meses en el proceso, críenlo, cuídenlo, como una madre cuida a su hijo. Cuando él grite ya nació, no lo suelten, porque acabó de nacer. Hay que darle ahora lechecita y empezarle a otra comidita hasta que empiece a gatear y a caminar. Hermano, esos son como, ¿cuántos años más o menos para que una persona ya empiece a caminar bíblicamente como debe ser? Bíblicamente, 3 años. En 3 años, si usted no da fruto de arrepentimiento, usted se quedó un niño espiritual. En 3 años, bíblicamente, si usted no da frutos, se quedó un niño espiritual y posiblemente un hermano carnal, que se va a convertir en un problema para la iglesia en lugar de ser una gran bendición. Porque el niño que no se desarrolla se convierte en una carga para cualquier familia. El niño que no empieza a producir para la familia se convierte en una carga para el hogar. ¿O no es así? Por eso Jesús vino, llamó, entrenó y capacitó 3 años. La mayoría en el libro de Hechos, los discípulos se quedaron 3 años capacitando, entrenando para formar. El promedio bíblicamente para que una persona nazca, crezca, desarrolle y funcione son 3 años. Y hay creyentes en la iglesia de 20 y 30 años que se sientan en la iglesia a criticar lo que todos los demás hacen, pero no a desarrollar a los que están creciendo. Por eso, hermanos, por favor, tomemos esto en serio, porque Dios nos llama a tomar esto en serio, porque estamos en la empresa más productiva y eterna, la empresa del Señor, el reino de los cielos, de lo cual usted y yo somos parte por la gracia de Dios. Y nos llamó para eso, para extender el reino de los cielos. Y usted lo puede hacer, hermano, con cualquier labor que usted tenga, lo puede hacer. Pero tenemos que tomar decisiones. Si usted tiene una empresa y tiene un empleado y su empleado duró un año trabajando con usted y no conoció algo del Señor, usted fracasó en el propósito de Dios con ese empleado. Porque el empleado Dios no se lo dio para que le dé plata a usted, se lo puso para que usted le dé a conocer a Jesús. ¿O no es así? Y si su empleado no conoció, la familia y el empleado no conoció a Jesús a través suyo, usted fracasó en el plan de Dios. Si usted, Dios lo lleva a una empresa y su patrón, sus amigos no conocieron al Señor, usted fracasó. No de que sean salvos, sino que ellos conozcan a Jesús. Al menos que sepan quién es Jesús. Que sepan que usted es un creyente, un evangélico. Y que cuando el patrón tenga problemas, llamen a fulano de tal. Ese es evangélico, venga, llámelo que ora por mí. Es maravilloso ese principio, hermanos. Es maravilloso ese principio. Porque fuimos llamados para resplandecer en medio de las tinieblas con el evangelio. Pero hay que concentrar nuestros esfuerzos en las personas receptivas. Tercer principio. En el tercer principio que tenemos, que es de establecer, es incorporar inmediatamente a los nuevos convertidos a una iglesia o grupo pequeño, hermanos. Y el lugar más bonito donde usted puede incorporar a la persona que acepta a Cristo con usted es a su casa. Hacerlo miembro de su casa. Para que cuando llegue a un lugar como esto no se sienta raro ni bicho raro, sino que venga. ¿A quién viene a buscar? A usted. A estar con usted, a sentarse con usted para que usted le presente el resto de familia. Yo le hago una pregunta, a ver. Cuando nos enamoramos, digamos así, cuando estuvimos en ese tiempo de enamoramiento y tocó ir a la casa de la muchacha a conocer la suegra, los suegros y los hermanos, ¿cómo nos sentimos ese día? ¿Ah? Si no hubiese sido por la muchacha, no llegamos allá. Ella le damos, mamá, hermanitos, vengan, para presentarle un amiguito. O viceversa, ¿cierto? Pero de lo contrario uno se siente bicho raro. Pero gracias a esa persona que nos lleva a esa familia, nos presenta esa familia, nosotros podemos hablar. ¿Cierto?
Mi esposa me presentó allá frente a la familia, creo que es cierto. Me llevó, creo que fue un cumpleaños de ella, no sé, como amigos. Después me llevó para pedir la mano. Después mi suegra terminó mandándome más a mí que a ella. ¿No sabe qué es lo bueno de ser familia? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted trae una persona a la iglesia y la iglesia tiene más receptividad con la persona que usted trabaja que con usted? Y usted termina envidiosa con la otra persona y después la hace irse del templo por la envidia. Porque así conozco gente que en lugar de agradecer que la iglesia recibió a su amigo con alegría, se llenan de envidia. Miren, hermanos, qué maravilloso este principio. Vamos a capítulo 10 de Hechos. Hechos 10, por favor. Hechos 10. El libro de Hechos es un libro maravilloso para estudiar la vida de la iglesia. En Hechos capítulo 10, hermano, versículo 31 al 34. Hechos 10, 31 al 34. ¿Estamos allí? Pedro le dijo a Cornelio, tu oración... el ángel le dijo a Cornelio, ¿cierto? Cornelio está hablando con Pedro y le está contando lo que pasó y le está narrando la historia de cómo un ángel se le apareció. Le dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Eso fue lo que le dijo el ángel a Cornelio. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Aquí está haciendo el trabajo de Pedro y Cornelio, pero quiero que vayamos un poquito más adelante. En el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero tocar ese texto antes de ir a otro que tengo acá. ¿Sabe por qué? Porque la manera en que una persona llega a la iglesia es a través de la fe en Cristo y el bautismo en agua. Vamos al capítulo 2 para mirar lo que pasó allí. 2:41. 2:41. Porque la verdad, hermanos, queremos luchar para que esta congregación sea lo más bíblica que podamos. Y en una congregación bíblica no se acepta ningún creyente sin bautismo. No se puede aceptar ningún creyente sin bautismo. No se puede llamar a ninguno miembro de la iglesia si no se ha bautizado. En el capítulo 2, versículo 41, dice la Biblia: así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados, ¿cierto? Diciendo, sed salvos de esta generación. Me salté el 40, hermano, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿cuántos? Como 3,000. ¿Pero a quiénes añadieron? A los que fueron bautizados. En la iglesia primitiva, como dicen algunos, no se aceptaban creyentes de segunda, sino de primera. ¿Y cuál era la manera de decir que era creyente en el Antiguo Testamento? Bautizándose. El mismo día, a la misma hora que creían, eran bautizados. Desafortunadamente nosotros tenemos un lugar donde no tenemos un bautisterio a la mano, pero cuando Dios nos dio un templo, lo primero que hay que hacer es un bautisterio. El que vaya creyendo lo vamos el mismo día, hermano, el mismo día. Gente que cree en Jesús de una vez al agua, porque es el principio bíblico para verlo como miembro y empezar a discipularlo. Es el mismo principio, hermano, que funciona en cualquier lugar. Antes de usted entrar a una empresa, tiene una entrevista. Eso es evangelismo. Después de la entrevista, si usted acepta las condiciones de la empresa, firma contrato, bautismo. Y luego empieza a ser entrenado para trabajar en la empresa, ¿cierto? Si usted nace, lo primero que hace después de haber nacido es registrarlo.
como colombiano. Si tiene registro como colombiano, automáticamente usted empieza a participar de las bendiciones del país, EPS y muchas otras cosas. Si no tiene registro, no tiene privilegios. Y empieza a ser contado como lo colombiano. Lo colombiano no lo hace la cédula, lo hace el registro de nacimiento. Solo que la cédula lo identifica como un colombiano mayor de edad y con responsabilidad para exigirle todas las demandas del país. ¿O no es así? Todas las demandas del país. Esto lo hace el bautismo. Una vez usted se identifica, entra a disfrutar todos los privilegios de la iglesia y a ser responsable de todas las demandas de la familia. Por eso es necesario entender estos principios, hermanos, de incorporar inmediatamente a los nuevos creyentes a una iglesia local, para que aprenda desde pequeñito a tener responsabilidad y relación con su familia. Y es posible que el primer día que llegue le traigan una escoba en la iglesia. Hermano, ayude a barrer, hágalo. Porque no hay persona que barra tan bien como el recién convertido. No hay persona que lave tan bien los baños como el recién convertido. No hay persona que haga las cosas tan bien como el recién convertido. Después empezamos a quejarnos y a hacer las cosas como nosotros queremos. Porque perdemos el primer amor. En el versículo 46 dice la Biblia: y perseverando unánimes cada día en el templo. Escuchen, ¿cuánto tiempo estaban ellos en el templo? Cada día. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo estoy seguro, hermano, casi que seguro, que si yo le dijese, hermano, de aquí en adelante vamos a reunirnos todos los días, y les pido a todos que vengan todos los días a culto, más de uno de ustedes iría de acá enojado y molesto, y diciendo que nosotros nos estamos metiendo en su vida, usurpando sus tiempos y haciendo lo que no debemos hacer. Pero si ustedes van a la Biblia, la iglesia se reunía ¿cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque ellos esperaban a Dios. Todos los días esperaban a Cristo. Todos los días. Y por eso Dios impactó el mundo antiguo, porque era un pueblo que se reunía. Nosotros, hoy en día, posiblemente por tantas excusas que tengamos justificables, no nos podamos reunir todos los días en el templo, pero sí nos podemos reunir todos los días por la casa, ¿o no es así? Porque usted puede reunirse con su familia, con sus vecinos y con sus hermanos más cercanos. Usted vive al lado de hermanos cercanos que nos podemos reunir todos los días. Pero ocurre algo en nuestros entornos, que las personas más cerca del templo son las que menos vienen a los servicios y las que llegan al culto más tarde. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿a usted no le gustaría ser pastor en el campo o en la ciudad? Dije: hermano, en el campo. ¿Sabe que en el campo, cuando uno llega al templo a la hora del culto, los hermanos del campo están todos sentados en el templo esperándolo a uno? En cambio, en la ciudad llega uno y le toca esperarlos a todos. Hermanos, se les toca caminar 2, 3, 4 horas de camino y llegan temprano. Y cuando termina el culto, le toca uno quedarse todo el tiempo con ellos porque no hay cómo despacharlos. Y no importa si se van a las 8, 9 o 10 de la noche, caminan felices con una vela, con una linterna, para casa felices porque estuvieron en el templo. Entre los indígenas es así. Los indígenas le tocan la puerta a las 6 de la mañana: pastor, ya va a empezar el culto. Y para despacharlos es un lío, hermanos. Hermanos, qué maravilloso es que nosotros podamos tener los principios de la iglesia. Que estos no son los principios de algo raro, son los principios de la iglesia de Dios. Son los principios de los creyentes verdaderos. Nosotros estamos muy adaptados a un sistema de pedagogía mundano. Y qué maravilloso es mirar estos principios. ¿Cuánto tiempo se reunía la iglesia primitiva en los templos? ¿45 minutos? ¿Una hora? No, hermanos. Por allá un día Pablo se alargó hasta las 2 de la mañana predicando y se le cayó uno en el techo de la ventana. Pero eso fue culto con resurrección, ¿cierto? Pero siguió el culto ¿hasta qué horas? Hasta el amanecer. Y aún hasta la playa lo despacharon. Porque era un pueblo comprometido con el reino de los cielos.
El ejemplo para nosotros no es el sistema de este mundo, es Cristo. Él no comía por atender a su pueblo. Él no dormía por hacer la voluntad de Dios. Pero a nosotros Dios nos da tiempo para todo. Por eso es maravilloso entender. Y vamos a leer un texto más, el 14:22. El 14:22. Parece que no pude seguir más. Voy a leer un principio más. Pensaba terminar esta parte hoy, pero siempre me pasa lo mismo, que dicen hermano, no sale del mismo tema. Pero qué bueno poder verlo a la luz de la Biblia, hermanos. El 14:22. Dice la Biblia, bueno, voy a leer el 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, volvieron a Iconio y volvieron a Antioquía, por donde ya habían pasado. ¿Qué estaban haciendo? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les decían? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sabe, hermanos, que en la predicación del Evangelio de hoy en día se les predica lo contrario? Hermano, crea en el Señor y sus problemas se van a acabar. Dios le va a dar trabajo, casa, carro y beca. Pero el verdadero Evangelio dice, acepte al Señor y posiblemente va a perder su hogar, va a perder su trabajo, se va a quedar sin casa, se va a quedar sin carro y sin beca. Pero va a tener a Jesús. Va a tener a Jesús. Y si ustedes ven la iglesia primitiva, ellos lo perdieron todo por causa del Evangelio. Todo. Pero no les importaba porque tenían todo en Cristo Jesús. No les importaba las cosas terrenales, les importaba el reino de Dios. No esperaban un terreno en la tierra, esperaban la nueva tierra. No tenían los puestos ojos en las cosas terrenales, las tenían puestos en Cristo y en el reino de los cielos. Por eso, hermano, es maravilloso entender esto para que nosotros nos proyectemos. Algunos de ustedes Dios los va a llamar de tiempo completo y tendrán que dejarlo todo. A otros los va a llamar de tiempo completo y no tendrán que dejar todo. Pero a todos nos llama a servirle 24 horas. ¿O no es así? Algunos con familia, a otros sin familia. Algunos con todo y a otros sin nada. Pero nos llama a estos tres principios, a difundir el Evangelio. Quiero que miremos uno más. En esto de establecer el cuarto principio es que hay que concentrar los esfuerzos de la extensión en el establecimiento de nuevas iglesias. Hermanos, Dios no quiere que ningún creyente viva solo, pero Dios tampoco quiere las megas iglesias porque no se atiende a nadie. Dios quiere iglesias pastoreables. Ya una congregación como la que tenemos aquí, de más de 100, se convierte en una congregación no pastoreable por uno solo. Una congregación de 100 necesita por mínimo el pastor y 10 más que le ayuden a cuidar cada uno 10. Porque es el principio de administración bíblica. Uno puede cuidar 10, Dios cuidó 11. Cuidó 11. ¿Sabe que no respondió más sino por 11? Cristo vino a la tierra y no respondió más sino por 11. 11 me diste, 11 entregué. Solo se perdió el 12 porque era hijo de perdición y me lo entregaron para que cumpliera el propósito. Pero lo que me diste, guardé. Ahora los pongo en tus manos, guárdalos. Una congregación como nuestra necesita un pastor y 10 ancianos o 10 pastores para que cada uno cuide 10. Y esos 10 se multipliquen cada uno cuidando otros 10. O al menos uno cada uno. Si 100 cuida cada uno, tendríamos 200. O sea, meditaría 20 líderes que cuiden los 200. Y si los 200 cuidan uno, seríamos 400. Necesitamos 40 líderes que cuiden 10 cada uno. Esta es la administración de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento le dice a Moisés, no puedes hacer trabajo solo. Nombra personas que cuiden de 100, 50 y 10. El grupo más pequeño es 10. Cuando Jesús multiplicó los panes, háganlos sentar por centenas de 50. Y el último fue de 10, no recuerdo cuál otro, pero el último fue 10. Y es maravilloso ese principio, hermanos. Es maravilloso el principio de administración. Pero hay que concentrar los esfuerzos en la extensión, en el establecimiento de nuevas iglesias. Por eso, en este principio, hermanos, nosotros tenemos que pensar seriamente, porque
tenemos aquí gente de Guarne, tenemos aquí gente de Santuario, de Marinilla, ¿de dónde más? De San Vicente, del Carmen, del Peñol, de Venezuela. Mirando nuestro entorno, esas personas, ustedes, hermanos, los del Carmen, los del Santuario, los de Guarne, ustedes tienen que pensar que el propósito de Dios no es que estén aquí, es que se forme iglesia allá. Dios los trajo aquí para ser formados, pero a nosotros nos toca formarnos para establecer iglesia allí. La pregunta es, ¿en cuál casa? Afortunadamente tenemos ya una congregación pequeña en la casa de nuestro hermano Edgar. En Santuario tenemos una congregación ya en la casa de nuestro hermano Orlando. Las iglesias empiezan en las casas, en los garajes de los hermanos, hasta que Dios establece liderazgo para extender el reino. Esos grupitos de Guarne y Santuario ya necesitan liderazgo, porque no se establece iglesia si no hay liderazgo. Como tampoco hay un hogar si no hay un varón. No hay líder, no hay hogar. No hay iglesia si no hay líderes. Pastores, ancianos, diáconos que sirvan. Por eso, hermano, es necesario entender estos principios. Vamos al libro de Hechos 9:31. Termino este principio y paramos acá. En Hechos 9:31, la Biblia dice, entonces las iglesias. En el capítulo 2 hablamos de la iglesia, pero en el capítulo 9 ya hablamos de las iglesias. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, toda Galilea y toda Samaria. Mira el orden de Dios. Recuérdenme, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Judea y Galilea son parte del mismo pueblo. Por eso está Judea, Galilea y Samaria. Faltaba el fin del mundo, ya a los afueras. Pero ya después del capítulo 13 terminan hacia el mundo exterior, cuando Pablo y Bernabé salen en misiones desde Antioquía. Entonces dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban las iglesias fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. Hoy en día muchas de las congregaciones se ven fuertes por la parte del dinero, por el número o por las edificaciones que tienen. La fortaleza de la iglesia no nunca es por las posesiones materiales, solo por la dependencia del Espíritu. Porque quien hace fuerte a una congregación, a un hermano, no son sus posesiones, ni su intelecto, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, la dependencia del Espíritu es lo que nos hace fuertes. Y es el único que nos sostiene en cualquier circunstancia. Y en el capítulo 16, versículo 5, vuelve a repetirse algo similar. Capítulo 16, versículo 5. Dice la Biblia. Bueno, voy a leer del versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recuerde que en el capítulo 15 hay una reunión donde se tratan algunos asuntos y se manda a la iglesia ciertos asuntos. Así que las iglesias, otra vez en plural, eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si usted tiene 10 hijos, ¿cuántos hogares más quiere tener? ¿Cuántos? 10. 10. Usted no debe tener 10 hijos para tenerlos ahí arrunchados. ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias hoy en día? La mayoría de iglesias quieren tener cantidad de hermanos para tener gente amontonada, engordando gente que no sirve más que para exprimir a los pastores y hablar más de ellos. Dios no quiere eso. Dios quiere que la gente que llegue a la iglesia sea entrenada y sea echada afuera para que se abran más iglesias de manera correcta, no por divisiones ni problemas, sino por la extensión correcta de una crianza correcta para formar nuevas congregaciones. El hijo que es educado correctamente crece correctamente y tendrá un hogar correctamente, no por división, sino por extensión. ¿Cuál es el hogar por división? Aquel en el cual el hijo empieza un hogar sin el consentimiento y sin autoridad de los padres, con quien quiere y donde quiere y a la hora que quiere. Pero el hogar correcto es aquel
donde el hijo se casa bajo la autoridad de sus padres, en el tiempo de los padres y con la bendición de los padres. Por lo tanto, el padre dice: mi nueva hija, mi nuera, mi nuevo hijo, mi yerno, mi nueva casa, la de mis hijos. ¿O no es así? Dios quiere que usted y yo seamos parte del inicio de una nueva congregación. ¿Dónde? En su casa. En su casa. Por eso quiero que usted hoy tome sus principios, que no son posiciones bautistas, son posiciones bíblicas. No son metodología humana, son metodología bíblica. No le pertenecen a ninguna denominación ni a ningún hombre, le pertenecen a Dios y a la iglesia de Dios. Para que empecemos a hacer el trabajo que debemos hacer. Y hoy, mire, ¿eres parte de la extensión del reino de los cielos? La respuesta es un sí si usted es creyente. Es posible que no lo esté haciendo, pero es necesario que lo empieces a hacer. Y es sencillo. Habla a todo mundo de lo que Dios ha hecho en ti. No necesitas saber mucha Biblia, solo decirle al Señor lo que Dios ha hecho en ti y cómo ha tenido misericordia de ti y cómo te ha hecho ver todos los errores del pasado y ahora te está enseñando a hacer las cosas bien. Cuéntale, no le diga que fue el pastor de la iglesia bautista, no le vaya a decir que es la iglesia bautista, dile que es Cristo Jesús. Hay muchos que vienen aquí queriendo saber lo que se predica aquí, pero no queriendo conocer a Cristo. Porque muchos hablan bien de la bautista, maravilloso. Otros hablan bien de mí, maravilloso. No, hagan eso, hablen bien de Cristo. Como la samaritana. Vean a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y corrieron a ver a Jesús, a escuchar a Jesús. Y cuando se encontraron con Jesús, dijeron: mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Creemos porque nosotros lo hemos visto y oído. Y eso es maravilloso, porque el que ve y oye se convierte en testigo fiel de la palabra de Dios. Hermanos, tomen estos principios y por favor, de aquí al domingo, léanse varias veces los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. Los primeros 12 capítulos del libro de Hechos, para mirar los principios de evangelización, porque del 3 en adelante se extiende la iglesia. Ya no vamos a hablar de principios de fundación, vamos a hablar de principios de establecer, ¿cierto? No de establecer, sino de... se me fue el otro día. De fortalecer. ¿Cómo fortalecer creyentes y fortalecer iglesias? Y hacia allá queremos ir, hermanos, con la gracia del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias, porque tú no solamente nos has mostrado tus propósitos, sino la manera en que nosotros participamos en ellos. Gracias por ese plan eterno de que todas las naciones te alaben, que todos los pueblos te conozcan. Y gracias, Dios, por la metodología que tú has querido en tu propósito, la evangelización. Tu palabra dice, Señor, que los ángeles quieren evangelizar, pero tú les dices no, porque para eso nos tienes a nosotros en la tierra, para que todas las personas, todos los reinos, todas las naciones, todas las lenguas, todos escuchen a través de nuestra boca que Jesús es el Señor y el Cristo, el Salvador de los hombres. Hoy, Padre, te pedimos perdón, porque a veces pasan días, a veces pasan semanas y a veces pasan meses en los cuales nosotros no le hablamos a nadie de Cristo. Hay hermanos que pasan semanas, meses que no se congregan, porque están demasiado ocupados en las cosas de este mundo. Dios, ayúdanos a entender que todos los días, con toda persona, tenemos esta tarea. Y que si es necesario todos los días estar reunidos o congregados en la casa de alguien o en nuestra casa con otros compartiendo la palabra, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Permítenos poner en primer lugar el reino de Dios y hacer lo que Él manda, y todo lo demás tú lo añadirás a nosotros. Te pido perdón en todo aquello que yo peco.
Te pido perdón en todo aquello que como familia pecamos. Te pido perdón por todo aquello, Dios, en que como iglesia hemos fallado también. Pero henos aquí, Dios. Oro para que ninguno de nosotros salga de aquí ofendido ni molesto, sino exhortado y retado y con un propósito de hacer tu voluntad. Oro, Dios, para que no sea solo esta congregación, sino sea una en cada pueblo o más en cada barrio. Qué bueno que podamos tener varias congregaciones en Río Negro, varias congregaciones en cada pueblo. Que cada casa de mis hermanos se convierta en una pequeña congregación, un lugar pequeño donde se empiece una familia numerosa para la gloria tuya. Pon tú, por tu espíritu, lo que debemos hacer individualmente y colectivamente, de manera personal y de manera grupal. Pon tú, oh Dios, en nuestro corazón y permítenos trabajar en unidad. Rogamos tu bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.